Ok, bueno, pues vamos a comenzar con nuestro cierre de la primera semana de metodología de diseño curricular. Comenzamos con lo que es el currículo. Bueno, como aquí lo dice, el currículo es el enlace que tenemos entre la escuela y la sociedad. Es el proyecto que hacemos de lo que vamos a hacer. Es el plan que integra los aspectos, experiencias y las orientaciones. Tenemos que es una expresión formal de nuestro querer hacer, presenta sus contenidos y orientaciones con una estructura determinada. Cada institución, por lo general, tiene ya un formato para presentar sus currículos, por eso se dice que es de una presentación formal. Es de campo práctico y la actividad es discursiva. Tenemos aquí cómo se compone el currículo. Bueno, el currículo pues es lo más amplio. De ahí partimos a nuestro plan de estudios, que ya empieza a ser un poquito más concreto. Este plan de estudios es la expresión concreta del currículo. Aquí ya encontramos que es el mapa curricular, que muestra los contenidos que vamos a enseñar en la asignatura que estamos impartiendo. Pueden ser módulos que se estructuran por años escolares o por semestres, dependiendo si es educación básica o si es educación superior. Voy a dar entrada aquí a una solicitud. Ok. Hola, Jazmín, buenas noches. Hola. Ok, entonces continuamos. Seguimos con que el currículum es lo general. De ahí nos vamos al plan de estudios y después nos vamos ya a lo más específico, que es el programa de estudios. Este programa de estudios es la base o guía que usamos los docentes para desarrollar nuestras clases. Es pues nuestra planeación. Aquí continuamos con que el currículum es de naturaleza prescriptiva, quiere decir que vamos proyectando hacia futuro qué es lo que vamos a hacer. Indica lo que se va a hacer. Es una pretensión de la realidad, es lo que se quiere ser o lo que se debe ser, a lo que debemos llegar. Es una selección de intenciones, de intencionalidades. Las mejores, bueno, tenemos que seleccionar de todas estas intenciones que tenemos para nuestra asignatura, vamos a seleccionar cuáles son las mejores o las verdaderas respecto a otras. Tenemos en todas las áreas del conocimiento, tenemos una gran variedad de conceptos o de aspectos y debemos elegir cuáles son las adecuadas para nuestro tipo de audiencia, es decir, para nuestro tipo de alumnos y también para cuáles son mejores unas respecto a otras. Es decir, todas son verdaderas, todas son buenas, pero para mi clase, para mis alumnos, cuáles son las que verdaderamente son adecuadas. Tenemos también que diferenciar, darle diferencia de valor para legitimar o rechazar, o sea, para darle el valor de bueno o malo, o bueno o no tan bueno, pues no es lo mismo elegir una cosa que otra, ¿no? Aunque todas, como comentaba hace un momento, aunque todas son buenas, aunque todas son adecuadas, siempre hay algo que encaja perfectamente con nuestro objetivo. Esta elección depende de la reflexión que se hace desde la práctica, de los aportes teóricos desde la investigación curricular, la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos que el currículum tiene varias formas. Tenemos que el currículum formal, es decir, el oficial o escrito, es lo que se presenta a nuestras autoridades. Es la base para que los profesores planeen sus clases y las evaluaciones que hacen a sus estudiantes. Pero también se dice que es oficial porque es el instrumento con el que los administrativos pueden supervisar el desarrollo de este currículo planteado y si los resultados son los esperados o no. Tenemos el currículo formal, el real, perdón. El formal es el escrito, el que se presenta, el oficial. Pero de ahí partimos al real.
es la puesta en práctica del currículum. Todos los profesores sabemos que de lo que se plantea a la realidad que nos enfrentamos en el aula, siempre hay adecuaciones que hacer. Son inevitables las adecuaciones para ajustar el plan con la realidad del aula. Tenemos también un currículo oculto. Este currículo oculto lo tienen todas las instituciones y es el componente ideológico, político, moral que existe en cada una de ellas. Se quiera o no, cada institución tiene estos componentes. Y depende de la visión que tenga la institución socioantropológica que se tiene de la educación, pues cómo va a ser este currículo. Y tenemos también el currículo nulo. Este es un currículo que no se cubre por diferentes circunstancias. Pueden ser ajustes en el calendario, pueden ser también contenidos que se presentan en otras instituciones, pueden ser otras universidades, otros bachilleratos, incluso otras instituciones de educación básica que presentan ciertos currículums que nosotros no podemos llevar a cabo. Pueden ser por cuestiones de tiempo, pueden ser por cuestiones de ideología o porque simplemente no lo consideramos adecuado, pero que en otras instituciones o en otros países en donde se da lo mismo que estamos nosotros ofertando o enseñando, nosotros decidimos no hacerlo, pero sí se lleva a cabo en otros lugares. Esto puede ser también por razones estratégicas o porque se opta por otras alternativas que consideramos que son mejores. Dentro de todo lo bueno, hay unas cosas mejores que otras, como lo habíamos venido platicando. ¿Hay alguna duda o algún comentario hasta aquí? No, maestra, todo muy claro. ¿Todo bien? Ok. Bueno, continuamos. Continuamos con el diseño y el desarrollo curricular. Bueno, el diseño curricular es el proyecto que recoge tanto las intenciones o las finalidades generales, como también el plan de estudio. El plan de estudio opera como la guía orientadora a la hora de llevarlo a la práctica. Este diseño curricular debe responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué y para qué se enseña algo o por qué o para qué deseamos aprender algo? ¿Qué es lo que debemos enseñar y qué es lo que debemos aprender? Estas son las preguntas clave que debe contestar el diseño curricular. Continuamos con el desarrollo del currículum. Ya es la puesta en práctica del proyecto curricular que sirve para retroalimentar, rectificar o ratificar, ajustando así el currículo formal al currículo real, que es lo que platicábamos hace unos momentos. Como dice el dicho, ¿no? Del dicho al hecho, hay mucho trecho, de lo que se escribe a lo que realmente se puede llevar a cabo en el aula, pues hay diferencia, ¿no? A veces el tiempo nos come y ya no nos da tiempo de terminar, pero a veces el tiempo está a nuestro favor y podemos reforzar de una mejor manera para que el conocimiento quede mejor. Esto es que se ajuste el currículo formal al currículo real, tratando siempre que la intención sea lograr el currículo formal. Entonces, el objetivo principal es lograr el formal. Se deben poner todas las herramientas para poder lograrlo, pero con sus adecuaciones pertinentes. Aquí respondemos cuándo y cómo enseñar o aprender, qué, cuándo y cómo evaluar, qué, cuándo y cómo se está aprendiendo o se está enseñando. Seguimos con el modelo curricular. Este modelo curricular que enfoque de formación es adecuado para los alumnos. ¿Cuál es el enfoque al que le vamos a dar? ¿Qué estructura curricular o forma adoptará el currículo para todos los planes de estudio? El principio de un diseño curricular tenemos varias fases. Cuando partimos de cero, cuando el currículo no existe, cuando se crea una carrera universitaria nueva, cuando se plantea una nueva asignatura. Puede ser que ya existan en otras instituciones, pero en la nuestra apenas la vamos a implementar. Es entonces cuando partimos de cero, cuando no existe. Aquí es que vamos a decidir
ofrecer una licenciatura o un posgrado, haciendo el análisis de cuáles son las necesidades de la sociedad, es como se van planteando las nuevas licenciaturas. Entonces, aquí partimos de cero. Y también es la opción adecuada para que los egresados sean útiles a la sociedad. Por eso esto debe estar muy vinculado en el área de la educación superior, una desvinculación entre lo que la sociedad necesita y lo que las universidades ofertan, pues son profesionistas frustrados que no encajan en las necesidades de la sociedad. Tenemos también cuando ya el currículum existe, pero hay que hacerle una revisión o una actualización. Se modifica, aquí nos respondemos a la pregunta, ¿cómo está planteado? ¿Se debe modificar o se mantiene? ¿Es todavía vigente o no? ¿Qué cambios son los que va necesitando? Es irlo adecuando como a la realidad, cómo se va presentando. Digo, ahorita con la pandemia aprendimos que las cosas sobre la marcha tienen muchísimos cambios. Entonces, bueno, a esto se refiere. Y la siguiente es el tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitamos para hacer un diseño curricular? Bueno, aquí se plantea que es por lo menos 1.5 años o 2 años de trabajo continuo, cuando se crea desde cero, cuando partimos, cuando lo vamos a hacer nuevo, se puede decir, necesitamos este tiempo, pero con todo un equipo trabajando en él. Es una carrera, es una tarea muy, muy pesada, porque debe cubrir muchos aspectos. Seguimos con quiénes son los participantes en esta elaboración. Bueno, tenemos a los docentes, a los egresados, estudiantes, directivos, especialistas y empleadores, pues cada uno desde su perspectiva aporta una información relevante. Cada quien desde su trinchera aporta información muy importante para ir tomando decisiones. Por eso necesitamos un equipo multidisciplinario. Necesitamos un experto en diseño curricular que nos plantee cuál es la metodología que se va a seguir, cuál es la adecuada para nuestro entorno, para nuestra realidad. Necesitamos pedagogos que nos den una visión educativa de nuestro planteamiento. Necesitamos también expertos en contenidos. Estos son los especialistas o profesionales en cada área. Necesitamos académicos de las áreas que se pretende ofrecer, los directivos para que den la visión institucional de todo este planteamiento, los empleadores que serán a los que nuestra propuesta deberá satisfacer una necesidad. Ellos informan sobre los requerimientos de formación que necesitan para cubrir estas expectativas. Necesitamos un administrador que nos diga qué insumos y con qué recursos económicos contamos, porque, bueno, nos guste o no, la parte económica es determinante en todo este tipo de circunstancias. Y necesitamos también personal de apoyo secretarial, que pues es la persona que se va a dedicar a capturar todo este tipo de información. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Bueno, ya nada más. Mi duda es ya sobre el trabajo, pero al final. Ok, perfecto. Sí, al final vamos a comentar sobre eso. Bueno, entonces continuamos con cuáles son las bases para el diseño curricular. Tenemos la filosofía institucional. Aquí vamos, en esto de la filosofía, la institución se plantea qué tipo de hombre o mujer se quiere formar, qué tipo de formación se ofrecerá a los alumnos, cuáles son los valores y fines para los que serán formados. La información sobre la filosofía institucional se encuentra en los siguientes documentos. Todas las instituciones tienen o deben tener un ideario, un plan estratégico, un proyecto educativo y un plan rector. Entonces, toda esta información de la filosofía institucional se encuentra en estos documentos que son base para hacer un diseño curricular. Tenemos el sociológico, que es para qué sociedad se están formando, cuáles son las necesidades de la sociedad, qué problema de la sociedad pretendemos resolver con esta propuesta. El psicológico es cómo será esta persona que estamos formando, cómo será, qué tipo de persona se pretende formar y qué sociedad se pretende construir.
sea, las instituciones educativas van moldeando el comportamiento de las personas según la formación que se les imparte. El pedagógico es cómo será formada esta persona, es decir, cuál será su proceso educativo. Tenemos aquí ya la planeación y el contexto institucional, las dimensiones que son una dimensión micro y una dimensión macro. La macro, bueno, es el macroentorno. Este es el entorno de las condiciones históricos, sociales, político, económicas, culturales y educativas en la que nos estamos desarrollando. El micro son las características de la educación ya en lo particular, cuál es la infraestructura física, el tipo de gobierno que tiene nuestra institución, cuáles son las características del personal administrativo, del personal docente, cuáles son los recursos financieros con los que contamos y adecuarnos a él, el tipo de administración escolar que se lleva a cabo, cuál es la organización académica y qué convenios de colaboración se tienen con otros organismos e instituciones. Esto de los convenios es importante porque esto da un plus a la educación que estamos ofertando. Otra parte muy importante, bueno, regreso tantito. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, maestra, una pregunta. ¿A qué se refiere con lo de la parte estratégica de con otras instituciones? ¿O me podría ¿La colaboración? La colaboración. Sobre todo en educación superior hay convenios como de intercambios en los que los alumnos pueden ir a cursar un semestre o ciertas partes de la carrera a otras universidades, puede ser dentro de aquí mismo, de México, o instituciones extranjeras. Este tipo de convenios hacen que nuestra oferta educativa pues tenga como pues más atractivo y a veces mayor calidad, no porque lo de afuera sea mejor que lo de México, pero sí nos abre el panorama y las expectativas a las que podemos llegar si conocemos la manera en la que se hacen las cosas en otros países. A eso es a lo que se refiere. ¿Contesté tu pregunta? Sí. Muchas gracias. Ok. Bueno, seguimos con la legislación. La legislación es el marco normativo para que los planes de estudio sean reconocidos y autorizados. Estos deben ser revisados por la Secretaría de Educación Pública y también debe ser revisado por el Programa Estatal de Educación, obviamente de cada estado, del estado donde se encuentra la institución. Cada estado tiene su programa y sus lineamientos específicos. El general, obviamente, es el de la Secretaría de Educación Pública, pero para que la institución, sobre todo, todas, pero hablando en educación superior, para que tenga el REBOE, el reconocimiento de validez oficial, debe acatar todas las normas de la legislación vigente con los acuerdos con los que se maneja este tipo de reconocimiento. Tenemos también la determinación de necesidades. Aquí es la evaluación diagnóstica que se debe hacer, es de carácter evaluativo, que identifica y analiza para la toma de decisiones de acuerdo a la realidad revisada, que es lo que habíamos platicado un poquito antes, ¿no? Debemos de ver para qué necesidades de la sociedad estamos ofertando, y el meollo o el punto clave es que nuestra oferta solucione una problemática detectada. ¿Cuáles son las características de este diagnóstico? Bueno, pues las características son 3, que es la situacional, que son los factores contextuales. Estos factores pueden ser económicos, sociales, políticos, culturales, educativos y disciplinarios. Tenemos también el causal, que son las causas por las que se presenta dicha situación y cuáles son las posibles soluciones que podemos nosotros plantear para toda esta problemática. Y el valoral, que identificará áreas prioritarias que requieren ser atendidas. ¿Cuáles son las fuentes
que nosotros tenemos para hacer este diagnóstico de necesidades. Bueno, pueden ser informantes clave, organismos e instituciones y documentos diversos. Entonces, bueno, nosotros ya podemos, dependiendo de la situación que estamos estudiando, pues ya nos vamos con las personas que más empapadas están en esto, que serían los informantes claves. También nos podemos ir ya a organismos gubernamentales o instituciones que tengan datos y pues a los documentos que ellas puedan emitir. Tenemos también aspectos que complementan el diagnóstico. El primero es la viabilidad, que se pueda llevar a cabo realmente con los estudios, con los recursos, que tiene la institución. Es el adecuarnos a la realidad económica que tenemos. La pertinencia, que es en si es adecuada para las necesidades para la que fue creada y si está acorde al contexto, que sea pertinente, que sea puntual para lo que se está necesitando. La oportunidad es qué ventaja competitiva estoy ofreciendo yo de acuerdo al mercado. O sea, hay todo un mercado de posibilidades de ofertas educativas. ¿Cuál es la ventaja que yo estoy ofreciendo que hace la diferencia con la demás? La operatividad, que es la posibilidad de desarrollarse tal y como se propuso, porque puede ser que se proponga de una manera, pero que ya a la hora de la realidad pues no se pueda hacer de esta manera, ¿no? ¿Ya no se integró? No, ¿verdad? Creo que no. Ah, ya, José Emilio. Hola, José Emilio, buenas noches. Hola maestra, buenas noches. Disculpa Hola. por haber entrado tarde. No te preocupes. Bueno, las aulas virtuales sabemos que por las características de nuestra maestría no es obligatorio. Entonces, por eso se graba, para que los que puedan son bienvenidos y estamos aquí platicando y nos conocemos un poco, pero si hay alguna cuestión que les impide, no hay ningún problema. La clase se queda grabada para cualquier consulta posterior, no te preocupes. Muchas gracias, maestra. De nada. Bueno, continuamos con los tipos de proyecto curricular. Aquí tenemos como voy a tomar un poco de agua porque ya mi garganta está un poquito peor. Bueno, los tipos de proyecto curricular responden a qué debemos enseñar, qué satisface las necesidades del mercado y determinar si será un curso, un diplomado, una maestría, una licenciatura, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir desmenuzando un poco. El diplomado es cuando emerge una nueva postura teórico-metodológica en algún campo y se requieren profesionales actualizados y capacitados. Como sabemos, creo que todos los días la ciencia y el mundo avanza y cambia. Entonces es cuando emerge ya algo que está haciendo ya un cambio muy, muy importante. Entonces, pues se tiene que hacer una actualización. No nos podemos quedar con lo que estudiamos en la licenciatura nunca. Entonces, pues estos diplomados son para actualizarnos de acuerdo a cómo se va presentando el avance en la ciencia o en el área en la que nosotros estamos trabajando. Estos diplomados duran no menos de 6 meses, pero no más de un año, o su equivalente en horas. Las licenciaturas, esta es cuando se detecta una necesidad de profesionales en un campo determinado, lo que platicábamos de las necesidades de la sociedad. Se mide a través de créditos. Estos créditos representan un valor y el número de contenidos teóricos y prácticos. La autoridad educativa, es decir, la Secretaría de Educación Pública, es quien norma el número mínimo y máximo de créditos para este nivel educativo. ¿Sí, Yasmín? Maestra, una pregunta. En caso, por ejemplo, de centros para capacitación para el trabajo, ¿también podría aplicar todo esta metodología? Sí. Digo, todo debe de, si este centro de capacitación para el trabajo está avalado por la Secretaría de Educación Pública,
sí tiene que entrar en esto. Bueno, ya depende de cómo está planteada esa capacitación para el trabajo, entra en alguno de estos. Pero sí, si está hablado por la Secretaría de Educación Pública, siempre se deben seguir estas normas. Ok. Ajá. Bueno, es mi inquietud. Sí. Chiquita, gracias. Ok. Tenemos también las especialidades. Cuando se requiere de expertos en un área que implica un nivel de especialización y su duración es aproximadamente 2 años. Bueno, esto es aquí ya las especialidades. A mí me parece muy claro explicarlo cómo se hacen las especialidades en medicina, en que ya pues es un médico capaz de ejercer la medicina, pero se especializa en un área concreta y entonces, bueno, obviamente se requiere un nivel de especialización mucho más específico para cubrir el área que se pretende. Digo, yo pongo el ejemplo en medicina, pero en todas las demás áreas del conocimiento, pues es lo mismo. Tenemos también las maestrías. Este es el nivel ya es de posgrado. Este se requiere para formar docentes e investigadores en el campo profesional. A sus unidades curriculares se les asigna un número determinado de créditos, igual que en la licenciatura, y es la autoridad, la Secretaría de Educación Pública, quien norma el número mínimo y máximo de estos. La duración aproximada es de 2 años. También tenemos, bueno, seguimos mejor. Tenemos también la educación no formal. Aquí tenemos los cursos de extensión universitaria, que es la formación en una temática específica que puede impartirse a la comunidad institucional o externa. Esto ya es cuando ya terminamos nuestra educación universitaria y bueno, siguen estos cursos de extensión. Tenemos también diplomados en educación no formal. Hay 2 tipos, en la formal y en la no formal. Los 2 son diplomados, pero tienen diferentes características. Bueno, son las mismas características que la formal, pero no son parte de la propuesta de educación continua o educación universitaria, es como una parte extra. Y tenemos también especialidades en la no formal, que al igual de la ofrecida en la educación formal, pero esta es propuesta como educación continua o educación universitaria, ¿ok? Seguimos con las teorías curriculares. Detrás de cada currículo existe en forma más o menos explícita una filosofía curricular u orientación teórica que resume un conjunto de posiciones filosóficas, epistemológicas, científicas, socioculturales y pedagógicas. Esto es lo que decíamos desde el principio, que cada institución tiene su filosofía dependiendo de los intereses de cada una, y es de lo que hablan estas teorías curriculares. La prueba de fuego para una teoría curricular es detectar hasta qué punto sirve para comprender y explicar una realidad, así como para resolver problemas prácticos que se presentan en el desarrollo de un currículum concreto, que es lo que también estábamos platicando al principio. Seguimos con los modelos del diseño curricular. El primero es el modelo por objetivos conductuales. Este es el esquema universal para transitar desde las intenciones hasta la práctica. Fines que desea la escuela basada en el alumno y sus necesidades. Normas aceptables de comportamiento, búsqueda continua del sujeto en equilibrio, además de la vida exterior a la escuela y el contenido de las materias de estudio, así como la selección y organización de las experiencias educativas y la comprobación de logros de los objetivos propuestos. Este modelo educativo pone énfasis en el output, modelo de producción, o sea, es todo lo que va hacia afuera, repertorio de resultados posibles. ¿Cuál es el objetivo? Enuncia la clase de comportamiento que se espera del estudiante para reconocer el aprendizaje buscado. Aquí no se va más hacia el comportamiento, por eso es lo que el alumno produce. El diseño es un conjunto de decisiones jerarquizadas. Los fines son el alumno, la cultura, el contenido, las experiencias educativas que se seleccionaron y que se organizaron, además de la evaluación, por supuesto. En este modelo curricular, el papel del maestro es un mero instrumento, es la persona que ejecuta
lo que ya plantearon otros. Es útil para el entrenamiento de destrezas y retención de información o de datos. Dependiendo del objetivo de cada área del conocimiento, pues estos tipos de modelos son útiles o no para cada una de estas áreas. Y las denominaciones son los objetivos terminales, conductuales, instruccionales y operacionales. Seguimos con el modelo de procesos. Este rechaza la idea de someter tanto a los contenidos de la cultura como a las actividades de aprendizaje de los alumnos a resultados, traducidos en objetivos de comportamiento. Este modelo de procesos es un rechazo al modelo de comportamiento, es como la contraparte. Aquí pone énfasis en el input, o sea, en lo que entra al alumno, no en lo que el alumno expresa. Es un modelo hipotético a partir de las situaciones prácticas. El objetivo es que describe una finalidad sin especificar la conducta que se espera. Aquí la conducta no es relevante. El diseño es una formulación de propósitos que se rehace en la acción y en la reflexión. No es algo ya que te tenga que seguir como maquinita. La naturaleza del conocimiento es el proceso de socialización, que es el currículum oculto, y el proceso de aprendizaje, que puede ser individual o grupal. Aquí cambia el papel del maestro, que ya se convierte en un consultor, no es en un mero aplicador de lo que le dicen otros. Aquí ya es consultor, ya su papel empieza a ser más activo. ¿Y cuál es la utilidad de este modelo de procesos? Es útil para la comprensión de las relaciones de contenidos en un área del conocimiento y en los modelos de pensamiento en este sector. Y las denominaciones son objetivos de procesos heurísticos, expresivos y principios del procedimiento. Seguimos con el modelo de investigación. Aquí el desarrollo del currículo se constituye en la investigación, como su nombre lo dice, de la que permanentemente van a surgir nuevas propuestas. Y aquí favorece el desarrollo continuo del diseño curricular. El diseñador es percibido como investigador. El currículum es elaborado y evaluado por su capacidad para hacer progresar el conocimiento del investigador en un área determinada del saber. Es más una hipótesis que un producto acabado. Como su nombre lo dice, es investigación, siempre se van descubriendo cosas, añadiendo, cambiando. Por eso se dice que no es acabado. Debe ser experimental, como cualquier proyecto o cualquier investigación que plantea problemas o necesidades o dificultades. Aquí el profesor es un protagonista vital, porque es el investigador. Es fundamental como base de la enseñanza y debe estudiar su propia enseñanza. Entonces el profesor investiga y a la vez que investiga, se estudia a sí mismo, estudia cuál es su proceso de enseñanza y entonces es un modelo que va renovándose y actualizándose permanentemente. Y bueno, vamos a finalizar con las líneas de pensamiento. Esto es lo que se trabajó en el foro. Tenemos a manera de conclusión las 4 líneas de pensamiento. La primera es como suma de exigencias académicas o estructura organizada de conocimientos. Aquí el currículum se presenta como conocimientos por transmitir o enseñar. Es la propuesta organizada de lo que se debe enseñar en las escuelas. Esta es como la parte más tradicional, también más antigua y está resultando un poco obsoleta ya hoy en día. La segunda es como base de experiencias de aprendizaje. Aquí se pretende basar la enseñanza en el aprendizaje de los alumnos. Es decir, pretende responder a la pregunta ¿cómo enseñar? Basándose en la interrogante de cómo aprende el alumno. Bueno, esto es como casi todos estamos trabajando, que se hace un diagnóstico del grupo y sobre el diagnóstico del grupo se deciden las estrategias. No es algo que ya está hecho y que el alumno se tiene que adecuar, sino al contrario, vemos cuáles son las características de los alumnos y entonces debemos adecuar nuestra manera de enseñar. La tercera es como sistema tecnológico de producción.
Aquí se concibe la escuela como un sistema de producción donde la eficiencia y la calidad de los resultados visibles en el comportamiento de los alumnos es el mejor parámetro para la evaluación del currículum. Este nos puede sonar un poco como fuera de la realidad, pero hay áreas del conocimiento en que un sistema tecnológico es indispensable. Cuando necesitamos números concretos, cuando necesitamos cosas muy precisas, este tipo de sistema tecnológico de producción podría ser el adecuado. Y la cuarta es como la reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción, el puente entre la teoría y la práctica, las intenciones curriculares, la teoría y el desarrollo y aplicación, que es la práctica. Estos se retroalimentan mutuamente, lo que deriva de una amplia participación de los maestros como planeadores, ejecutores de la propuesta educativa. Los fines de esta línea de pensamiento, no son los resultados, sino ser guías o acompañantes de la enseñanza y del aprendizaje. Bueno, pues hasta aquí concluimos nuestra primera semana y ahorita vamos a ver si hay algunas dudas sobre el proyecto integrador de nuestra segunda semana. Las actividades de la segunda semana son 2. Tenemos un cuestionario. En este cuestionario vemos 2 temas. El primer tema son los componentes de diseño curricular y hay un ejemplo de modelo curricular. Sobre estos 2 temas les di los documentos para analizar. En estos 2 documentos está toda la información para responder este cuestionario. Y la segunda parte es el proyecto integrador. En esta semana vamos a empezar con la introducción y la revisión preliminar de la literatura. Para hacer esto, vamos a guiarnos del documento guía que les hice llegar. En este documento guía vamos a basarnos para llevar a cabo este proyecto integrador. ¿Sale? Bueno, voy a ver si ya está. Y vamos a ver cuáles son las partes que vamos a trabajar este día. Bueno, como se los comenté en las instrucciones que vamos a ir, que les di para la semana 2, vamos a buscar en nuestra área de trabajo, nuestra área docente, qué propuesta de innovación o qué falla, qué aspecto por mejorar han detectado ustedes en su área de enseñanza. Por ejemplo, en alguna ocasión, alguna maestra me comentó que con todo este problema de la pandemia, la comprensión lectora en sus alumnos era muy baja. Entonces, el proyecto de esta maestra fue para mejorar la comprensión lectora de sus alumnos. Entonces, bueno, les pongo un poco este ejemplo para que ustedes se den un poco a la idea de qué es el objetivo. ¿Qué fallas han detectado? ¿Qué cosas por mejorar han detectado? Eso es, de preferencia en el área que ustedes están trabajando para que el proyecto que ustedes planteen, pues igual lo pueden presentar a sus autoridades y a lo mejor se puede implementar esta área de mejora, si es necesaria una autorización. Si no es necesaria una autorización, a lo mejor ustedes lo pueden implementar en su asignatura, con su grupo, dependiendo de sus circunstancias, pero el objetivo de este proyecto es que ustedes logren una mejora dentro de su área del día a día, ¿ok? Bueno, aquí tenemos cuáles son las cuatro partes del proyecto integrador. Aquí tenemos que es la introducción. Dentro de la introducción está el planteamiento del problema, el objetivo del proyecto, justificación y viabilidad. La parte 2 es la revisión preliminar de literatura. En esta vamos a buscar publicaciones en revistas, obviamente, revistas académicas, revistas científicas, y si hay algún proyecto similar a la propuesta que ustedes están haciendo. Estas 2 partes son las que vamos a hacer esta semana. Para la siguiente semana concluiremos con el método y el cronograma.
Ahora, aquí está muy específico cómo ir haciendo cada cosa. A mí me gusta mucho este documento porque te lleva muy de la mano. Entonces, por ejemplo, haces la introducción. Vamos a hacer el planteamiento del problema. Aquí nos dice, hay que hacer una explicación detallada del problema. Por favor, concrétense así como a mis alumnos no tienen la comprensión lectora, o sea, no me digan problemas de lectura, porque si no para ustedes es muy complicado centrarse en resolver si lo dejamos tan amplio, ¿de acuerdo? Si nos centramos a buscar cuál es la problemática, o sea, cómo ir así y enfocar, hasta resolver un solo problema y que sea un problema pues más o menos fácil de componer, ¿no? A lo mejor si ustedes detectaron problemas de problemas socioemocionales que se está dando muchísimo, pues qué tipo a lo mejor de talleres, de pláticas, de actividades podrían ustedes hacer con su grupo para ir resolviendo poco a poco estos problemas socioemocionales que presentan la mayoría de los alumnos en este, por lo menos en este ciclo escolar. Bueno, ya desde el pasado, pero en este ciclo escolar, pues con bastante más frecuencia. Entonces, dependiendo de lo que ustedes detecten, ya van haciendo el planteamiento del problema, como aquí lo dice, hay que hacer una explicación detallada. ¿Cómo vamos a hacer esta explicación detallada? Respondiendo a las preguntas. ¿Cuál es el problema? Específico, puntual, no amplio. ¿Por qué es un problema? O sea, ya analicé, este sí es el problema. ¿Por qué? ¿Por qué lo considero un problema? Y explicarlo. ¿Cómo está afectando este problema el proceso enseñanza-aprendizaje? Por ejemplo, regresando al problema de la comprensión lectora, ¿cómo afecta? Pues a esta profesora le afectaba, ella era una maestra de matemáticas, le afectaba porque sus alumnos no podían entender cuál era el planteamiento en un problema de aritmética, de geometría, de lo que fuera, porque no leían, no comprendían lo que estaban leyendo. ¿Sí, Jazmín? Nuestra una pregunta, por ejemplo, ahorita de que estamos haciendo lo del programa analítico y demás, estaba planteando justamente una problemática en relación a la materia que yo imparto. Y yo identificaba la sobreestimulación en los niños, tanto de preescolar como de primaria. ¿Sobre eso podría trabajar para este proyecto? Claro, claro que sí. Sí, y esto del programa analítico, pues la verdad es que sí ayuda, ayuda mucho porque ya estamos trabajando todos en esto de analizar cuáles son las problemáticas. Sí, solo enfócalo bien sobre estimulación en qué, o sea, sí, tienes que ser como muy precisa en lo que, o sea, como que no lo dejes tan amplio sobre estimulación, sino ir más hacia cuál es el problema. ¿Sí me Por expliqué? ejemplo, sí, yo daba de la parte de los usos tecnológicos, por ejemplo, el celular, videos que se encuentran y como que están sobreestimulados y al momento de poder impartir una clase realmente no les llama la atención, ¿no? O sea, comentaba que pues es bien complicado, nosotros tenemos lápiz y papel y bueno, los medios digitales pues tienen toda una producción, ¿no? Desde cámaras, video, sonido, audio, imágenes, y de repente, pues sí, notaba cierto aburrimiento al momento de impartir la materia. Entonces, sí, creo que es una problemática. Sí, claro, sí, es una problemática a la que nos estamos enfrentando todos de todas las edades. Solamente especifica que es hacia el uso de pantallas y a todo lo que ellos tienen para toda la producción, como bien lo dijiste, toda la producción que tienen los medios digitales y cómo y que afecta cuando pues uno se para ahí enfrente del salón, pues para llamar la atención del alumno está muy complicado. Pero sí, solo enfócalo, pero sí está perfecta esa problemática. Gracias. Ok. Déjenme regresar porque no veo. Karina, ¿alguna duda? Sí, maestra. Bueno, igual en donde yo laboro, la problemática que he visto es que el plan de estudio de la cuestión de matemáticas se enfoca en ingenierías y no en licenciatura en gastronomía. Entonces, estos chicos no están tomando sus clases de matemáticas de acuerdo a sus estándares, sino lo están tomando más enfocado a otra carrera. No sé si eso también podría aplicar.
Sí, claro que sí. Eh, de hecho, pues ese es un problema, yo considero bastante importante, porque a los chicos, pues si están tomando las matemáticas como para una ingeniería, ni les llama la atención y seguramente les ha de ir bastante mal. Sí, Pero aparte de que van bastante mal, pues ni se presentan a clases. Entonces, son materias básicas de los primeros años que las van arrastrando. Entonces, no llegan claro, a terminar su ciclo escolar, pues en el tiempo que deberían. sí, pues, o sea, sí puedes hacer una propuesta de hacer un cambio hacia las matemáticas enfocadas al área, ¿no? Al área ¿de qué me dijiste, perdón? De gastronomía. De gastronomía. Sí, sí, la tienen que enfocar la tienen que enfocar al área que están estudiando los chicos, porque si no, pues sí, no tiene nada que ver, van totalmente hacia otro lado. Pues si tú haces la propuesta siguiendo todo esto, igual y hasta logras que se cambie el enfoque de tu materia, ¿no? Yo creo que sería lo ideal. Sí, bueno, en sí, a mí no me toca dar esa materia, sino que dentro de la academia se ha planteado el buscar una manera para enfocar las materias bien exactas hacia Ajá, lo que es la carrera. ajá. Pero no es tu materia. No, nada más se habló y se dijo que se iba a buscar al personal académico que estaba con ciencias básicas para llegar a un acuerdo y poder implementar las matemáticas. Lo que pasa es Ujú. que como es un tecnológico, entonces pues son más ingenierías que licenciaturas, Claro, entonces todo lo envasan en en ingeniería ingenierías. y pues a ellos le meten matrices y cuestiones así, cálculo diferencial, y pues los chicos dicen, es que nosotros nada más necesitamos lo básico para pues, implementarlo en una receta. Claro, claro. Sí, bueno, a lo mejor lo necesitarán para hacer los costeos de los insumos y otro tipo de cosas, pero tiene que ir enfocado a su materia. No sé ya tú cómo lo puedas, o sea, sí es un problema importante y estaría muy bien, pero no sé si tengas los elementos para hacer el planteamiento de mejora. No sé si Mm, tengas los datos y los planteamientos y para poder hacer el planteamiento. Pues como tal, obtener los temas que ellos ven, me acercaría a ciencias básicas o a alguno de los chicos que ya tomaron esa materia para obtener lo que ya tienen y en base a eso hacerle una modificación. Sí, sí, o sea, si es de tu interés, por supuesto que lo puedes hacer y puedes ir siguiendo todo esto para que lo vayas centrando. Bueno, igual existe otra problemática, que es la cuestión de quieren quitar lo que son las materias en sabatinos por la cuestión de tiempos y implementar talleres de repostería, cocina salada. Entonces también nos pedían dentro de eso un mapa curricular, pero pues sí mencionaban que pues nadie tenemos la experiencia o las bases que se necesitan. No sé si también ahí podría ir más enfocado. Pues es que ya hacer el mapa curricular, pues ya sería un poquitín más complicado, porque la verdad es que en 2 semanas no creo que lo saquen, Ujú. pero digo, te podría servir toda esta experiencia para que posteriormente lo hicieras. Eso sí podría ser. A lo mejor te puedes enfocar en una materia o en un taller y hacer la propuesta en uno y sobre eso ya después seguirte a lo demás. Es lo que a mí se me ocurre. Pero ve viendo, por ejemplo, qué respuestas, o sea, qué son las problemáticas que hay que contestar. Bueno, explicas cuál es el problema. Ujú. Y luego, cuál es el problema y por qué. ¿Cómo afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje? Por ejemplo, en lo de las matemáticas enfocadas en ingeniería, pues afecta mucho, porque ya me lo dijiste, van arrastrando la materia, no les interesa todo esto, ¿no? Sí, Y cómo limita la puesta en práctica del modelo educativo a la institución, ¿no? O sea, porque sí, ya no, tampoco encaja ahí. sí, no llevan a práctica todo eso, nada más que lo básico. Y bueno, ya ahí defines cuál es el objetivo, cuál es la justificación y si es viable o no. Porque también tienen, o sea, dentro de su proyecto es importante que ustedes vean si es viable
lo que ustedes están planteando o no. Si no tiene viabilidad, yo les aconsejo que mejor no lo hagan, porque pues sería un poco perder el tiempo. O sea, si no Ok. tienen la información, si no tienen, no sé, a veces se necesitan recursos económicos o recursos humanos para poder hacer este planteamiento. Si no los tienen, pues mejor enfóquense a algo un poco más, más, pues más sencillo por el momento y ya para que no se compliquen demasiado, porque como te decía, en 2 semanas difícilmente lo van a poder lograr, Sí, sí, claro. ¿no? Ok, bueno, entonces yo creo que me quedo con el de matemáticas. Ok. Gracias. Y bueno, y también durante esta semana vamos a hacer la revisión preliminar de literatura, que como les decía, es buscar información de revistas o libros académicos que hablen sobre esta propuesta. Se tiene que nombrar qué libro o qué revista se está consultando, obviamente el autor, y a lo mejor una frase o algo que nos dé idea de por qué se están basando en esa publicación. Aquí nos dice, en esta sección se incluirá información publicada en artículos o investigaciones recientes que expliquen o hagan referencia a problemáticas similares a la planteada. Consistirá en un comentario analítico de la información. Obviamente no hay que transcribir el libro, a lo mejor solamente son párrafos que hay que poner entre comillas para que quede que es una referencia y que no es algo que ustedes están escribiendo, y algún proyecto similar. Si tú conoces, por ejemplo, en este proyecto de matemáticas, alguna otra institución que haya tenido este tipo de problema, como tú me dices, como es tecnológico, a lo mejor otros tecnológicos tienen un problema similar y de ahí podrían tomar su experiencia para ir resolviendo esta. Ok, gracias. ¿Sí? Otra pregunta. Para presentarlo, tenemos que colocar lo que es introducción y cada uno de los paréntesis, o nada más introducción y nos desglosamos. Exacto. Como ustedes se les haga más fácil, pueden ir poniendo inciso A y ya lo desglosan, o hacen un solo párrafo, pero que incluya toda esa información. ¿Sale? Ok, No muchas importa que no pongan los incisos, pero que la información que se requiere en los incisos esté dentro del párrafo de la introducción. ¿Me expliqué? Sí, claro, y lo mismo pasa con la revisión preliminar, porque bueno, no le daría buena forma si le pusiera yo publicaciones y doy mi cita, y luego proyectos y le doy mi cita, y sí ya sería como más seguido. Sí, como tú lo prefieras, solo que esté la información que se pide, Gracias. ¿sí? Ahora, como se los planteaba, esta semana no se va a calificar la primera parte del proyecto integrador. Solamente si ustedes me quieren enviar su avance para que yo lo revise, les dé retroalimentación, adelante. Pero todo el proyecto se revisará en la semana 3. ¿De acuerdo? Yo les digo, bueno, les escribo en las instrucciones que el proyecto debe tener máximo 8 cuartillas para que, esto más que nada es para que ustedes se den idea de que no pretendo que escriban una tesis, o sea, o así algo enorme, sino que sea concreto, que sea la resolución de un problema que ustedes están detectando, pero que no sea demasiado extenso, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren incluir a lo mejor, si hicieron encuestas o algo, porque ha habido algunos alumnos que me incluyen las encuestas, eso incluyanlo como anexo al final, para que yo me dé cuenta de que ustedes hicieron ese tipo de investigación, de hacer encuestas con personas o lo que sea, yo ya las leo, pero no entra dentro del cuerpo de la investigación para que no se haga tan grande. ¿De acuerdo? Entonces, un momentito. Entonces, bueno, para concluir, esta semana es la parte 1, la parte 2, que es la introducción y la revisión preliminar de literatura. No se califica esta semana,
solamente si quieren enviar el avance para retroalimentación, con muchísimo gusto. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la pueden hacer por el chat de la materia. Yo estaré revisando todos los días para que vayamos viendo el avance. Y el avance me lo mandan, ahí me lo adjuntan en el chat, por favor. ¿Sale? Yasmín, ¿tenías duda? ¿O quién era? Perdón. Sí, es una pregunta en relación a las encuestas. ¿Puedo realizar y de ahí sacar mi conclusión para lo del proyecto? Sí. Es una pequeña conclusión, pero tomando como base mis encuestas. Sí, claro. Ok. Sí. Gracias. No es obligatorio hacer encuestas, pero si ustedes lo consideran pertinente, claro que sí. ¿Ok? No sé si hay alguna otra duda por ahí. Bueno, ahorita que menciona lo de las encuestas, tengo la probabilidad de obtener resultados anteriores de cuestión matemáticas y actualmente están realizando una encuesta, bueno, un test de matemáticas en alumnos de los principales grados que ya tomaron esas materias para saber su avance. Entonces, no sé si en esa cuestión esos resultados me pueden servir como anexo. Sí, porque te dan información valiosa. Ok, muchísimas gracias. Sí, puede ser. Bueno, pues por mi parte ya sería todo. Si no tienen alguna otra duda, José Emilio, ¿alguna duda? Me gustaría, si pueden abrir sus cámaras para que conozca sus caras, aunque bueno, hay algunas fotos, pero no es lo mismo. Hola, Karina. Hola. ¿Yasmín o Jazmín? Porque creo que a veces te digo de una forma y a veces te digo de otra. No hay problema, es Jazmín. No hay ningún inconveniente. Jazmín, Hola, Karina y buenas José Emilio. noches. Hola, buenas noches. Hola, Miss. Siempre es No, importante. maestra, quedó claro. ¿Sí? En mi caso, pues yo tengo segundo grado de primaria y pues voy a trabajar sobre lo que es la comprensión lectora y la fluidez en ello, para que Perfecto. puedan ellos poder resolver en este caso problemas de matemáticas basados en operaciones básicas de sumas y restas, que es Ajá. donde ellos tienen que aprender a trabajar con ello y meter lo que es la multiplicación ahorita en este último trimestre ya. Perdón, la introducción a lo que es a las tablas de multiplicar para trabajar con ello. Perfecto. Sí. El objetivo de esto es que vayan resolviendo algún problema al que se enfrenten día a día. Y obviamente mientras mejor planteado y mientras mejor sustentado esté, pues si hay que subirlo a las autoridades, pues es más factible que se los autoricen si está bien hecho, a que si pues nada más, ay, es que se me ocurrió, no sé qué, pues muchas veces no nos hacen mucho caso. A veces, aunque esté planteado bien, tampoco nos hacen caso, pero bueno, por lo menos que esté estructurado y para nosotros también nos sirve, ¿no? O sea, tener ya como algo más estructurado para ir resolviendo las problemáticas de ahorita o de las que se nos vayan presentando en un futuro. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues cualquier cosa, por el chat de la materia nos estamos comunicando y todas las dudas que tengan, pues yo estoy ahí pendiente para resolverlas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, pues maestra. es todo. Buenas noches. Gusto en Gracias. conocerles. Igualmente, buenas noches a todos. Gracias, Hasta linda noche luego. a todos. Hasta luego. Bye. Bye.